bienvenidos a esta nueva sesión Antena en nuestro nuevo formato digital. Así que estamos aquí hoy día acompañados con dos tremendos artistas que reconocemos su labor de tantos años dedicado a las artes en nuestra escena. Ellos son Consuelo Levín y Carlos Navarrete, quienes además de ser artistas visuales ambos, se han dedicado también a la academia, a la enseñanza, a la gestión y además a la curatoría, que es lo que nos convoca hoy día. Ellos han sido los curadores de la exhibición La Deriva del Gesto y la Forma, que está actualmente como formato digital en el Museo de Artes Visuales, MAVI, a quienes también les quiero agradecer hoy día por este espacio. Y esta exhibición además tiene un antecedente en el Parque Cultural de Valparaíso, el cual ya vamos a revisar también, y actualmente está en proceso de proyectar su montaje presencial posiblemente el próximo año, que es lo que nos van a explicar los curadores. Así que bueno, vamos a revisar el Parque Cultural de Valparaíso brevemente y luego vamos a pasar a Mami, y como siempre el chat está abierto para comentarios, para preguntas, y al final tendremos un espacio para conversar un poco más libremente de las presentaciones. Así que muchas gracias, Consuelo y Carlos. Gracias, muy amable por la invitación. Gracias, Cota, por la invitación y gracias a todos los que están ahora. Voy a partir contándoles un poco cómo del gesto y la forma, que ahora está virtualmente en el MAVI, donde ahí si visitan esa página también pueden ver videos de algunos de los artistas, que es muy interesante ver cómo sus procesos de trabajo, ¿no? Lo que ellos cuentan sobre su propia obra. Bueno, esta exposición se gestó hace un par de años con la idea de pensar en la abstracción. Ahí estamos viendo, ese era el muro que daba comienzo a la muestra en el Parque Cultural de Valparaíso. Entonces, la idea de la abstracción pictórica como punto de partida, y exponer el trabajo de pintura en un sentido amplio en el que muchos artistas trabajan en un campo expandido o en desplazamientos de la pintura. Este concepto de desplazamiento, de hablar de pintura en un campo expandido, consiste básicamente en tomar elementos de la pintura o una mirada pictórica sobre las cosas que se observan y las que se trabajan, y llevarlas a otras materialidades de alguna manera. Otros modos de trabajar, con otros lenguajes visuales también que se alejan de la pintura, y la idea de incluir estos artistas dentro de una muestra abstracta, en verdad, tiene que ver con relacionar a estos artistas que trabajan la pintura en un campo expandido con otros que sí trabajan en un proceso que es netamente pictórico. Entonces ahí hay una relación interesante que se va dando entre las obras. Cuando hablas, Consuelo, de campo expandido, ¿puedes profundizar un poquito? Porque aquí estamos hablando de posibilidades en textil, en objeto, en instalación, o sea, el desplazar la pintura en sí mismo, claro, en relación con otros medios, finalmente, también. Sí. Por ejemplo, acá, bueno, justamente estamos en la imagen en el registro de la obra de Carlos Navarrete, que es el co-curador, y acá vemos un trabajo de pintura, pero también vemos objetos cotidianos, vemos objetos encontrados, que también conservan nociones de la pintura. Por ejemplo, acá en el trabajo de la Josefina Concha, aquí vemos un trabajo que es textil, que tiene que ver con una artesanía, donde el concepto, por ejemplo, de poner pinceladas sobre un plano, lo que sería una tela, en el caso de ella es pasar muchas capas de hilo, de costura, que van construyendo esta superficie que además no tiene un fondo, digamos. Por ejemplo, acá vemos en el caso de Malu Stewart, que ella lo que hace es hacerse como un sistema de pintar, pero en el fondo no pinta con pincel tampoco. Entonces ahí hay una manera de trabajar, un proceso de trabajo que es necesario para la manera en que ella quiere mostrar lo que quiere decir finalmente.
Acá también, en el caso de Pizarro, acá lo que se hace como desplazamiento es que él ocupa un material muy cotidiano como la toalla nova, y es eso con lo que pinta. Acá tampoco hay pinceles. Entonces, el campo expandido, el desplazamiento de la pintura, para mí es muy importante, porque en el fondo yo amo muy profundamente la pintura, pero la pintura la entiendo siempre en este sentido amplio, como que la pintura no necesariamente tiene que ser pintada con pincel sobre tela. Y eso es algo que a mí me interesa mucho en la visualidad también, y también me interesa mucho la pintura en sí, el óleo, la tela, en este caso el lápiz, por ejemplo. Entonces, esta relación entre todos los artistas, que como entre los desplazamientos, por ejemplo, acá en el caso de Jaime Alvarado, él pinta sobre unos trozos de madera de formas muy irregulares, y él, en vez de pintar el frente, en este caso, él pinta los lados, los bordes, que en el fondo lo que se supone que daría cuerpo a la tela para pintarla por el frente. Entonces, esta relación que hicimos tiene que ver un poco con ampliar los alcances de lo que es la pintura, de lo que entendemos por pintura, y lo que entendemos también hasta dónde puede llegar esta visualidad abstracta hoy en día, que también es una visualidad, por medio de una visualidad abstracta podemos hablar de muchas cosas diversas, que es justamente lo que los artistas hacen. Por ejemplo, en el caso de varios que vamos a ver en la muestra, se habla del color en la naturaleza, se habla de la cotidianeidad, rescatando objetos, rescatando una materialidad que viene de ahí. Entonces, lo que hicimos para esta muestra fue, más que, así desde el punto de vista de nosotros, mío y Carlos, no escogimos una obra en particular de cada artista para la muestra, sino que escogimos un poco la línea de trabajo de cada artista, y a partir de eso fuimos conversando con ellos. Nos reunimos con Carlos bastante tiempo, muy sistemáticamente, en las salas del MAVI los martes, y ahí fuimos hablando con algunos artistas. En otros casos fuimos a los talleres, pero viendo muy en conjunto cuál de esas obras, dentro de los procesos de cada uno, era la que entre todos podíamos escoger para la exposición. Podría decir que entonces convocaron lenguajes más que obras puntuales. Exactamente, claro. Nos interesa mucho cómo cada uno ha hecho estos procesos. Uno alejándose mucho de la pintura hasta la instalación, la escultura. Por ejemplo, acá estas son telas encontradas que arman este políptico, que también es de una materialidad muy corriente, digamos. No hay un bellas artes en ese trabajo. Acá también, este es el caso Paulina Mellado, estos son unos colchones de espuma donde ella interviene con estas pequeñas formas que hace en cerámica. Acá Colomba Fontaine, que también no tiene un proceso, si bien para mí esto es muy pintura, pero no es un proceso como con las convenciones de la pintura que conocemos. Entonces acá ella va sacando capas de pintura. Primero pinta, pero pinta para desarmar, para sacar la pintura que está atrás. Cuando hablamos de abstracción, estamos hablando del artista que reduce el modelo para llegar a una síntesis formal. Por ejemplo, Kandinsky, en los primeros trabajos que hace, que son las acuarelas abstractas de 1909-1910, lo que hace Kandinsky es reducir la realidad circundante para llevarla a un tipo de realidad pictórica, en este caso la acuarela, en donde esa realidad se convierte en otra realidad precisamente porque hay una reducción total del modelo que él está observando. Entonces, cuando nosotros hablamos de abstracción, siempre vamos a estar hablando de síntesis formal. Abstraer, en el fondo, lo que quiere decir es sintetizar, reducir. De ahí que, por ejemplo, el arte minimal es un reduccionismo formal. Los artistas minimal de los 60, como Donald Judd, Sol Lewitt, etc., lo que hacen es, de alguna manera, tomar las formas básicas de la geometría euclidiana, el círculo, el triángulo, el rectángulo,
y construir con ellos formas artísticas que establecen un diálogo con la arquitectura o con el paisaje circundante. En el caso de la pintura no figurativa, el artista no necesariamente abstrae. Un artista no figurativo lo que hace es partir en la realidad del cuadro con elementos que no son reconocibles en la realidad inmediata. No está reduciendo a la realidad. Entonces ahí está el problema, que es de alguna manera el problema esencial de la pintura, que estaría delimitado por el color, la forma y el formato. Entonces toda pintura abstracta es un problema de forma, color y formato, en términos muy simples. Forma, color y formato. ¿Y el tema de los contenidos o del tema, por ejemplo, la narrativa, no se Toda pondera? pintura no figurativa, al igual que toda pintura abstracta, es el no tema. Ya. No tienen tema. Eso es lo que pone de manifiesto la pintura no figurativa, el no tema. Y en el caso particular de varios artistas no figurativos, como por ejemplo Malevich, que es un constructivista ruso, lo que declara Malevich es la autonomía del cuadro. El cuadro se convierte en un objeto. Entonces esos Muy conceptos... interesante estas precisiones, sí. Consuelo, dale, por favor. Sí, claro. En esta, cuando hablamos también en el sentido, o sea, claro, todo lo que narra Carlos es el concepto de abstracción, ¿no? Que es fundamental en la pintura abstracta, y ahí hablamos de una abstracción más pura también. Y esta diferencia, por ejemplo, con la pintura no figurativa, o como a mí me gusta llamar a estos artistas que trabajan en estas materialidades diversas, hablamos de una visualidad abstracta porque, claro, la representación no está presente, no está esa información, esa narración de alguna manera como puesta ahí, plasmada, pero sí, porque claro, hay un nexo dentro de esta visualidad abstracta, hay un nexo con la cotidianidad, hay un nexo con el material, hay un nexo con un montón de cosas que se escapan de esta definición más pura, que es la que hace Carlos, por ejemplo. ¿Cachai? Entonces, acá estamos viendo unas líneas de trabajo que nos llevan a muchos lugares, nos llevan a otras partes. Y yo creo que también los alcances de la pintura, hasta dónde puede llegar esta visualidad abstracta, también en el caso de las obras que estamos viendo, es muy interesante plantearla, por un lado, porque tiene que ver un poco con la vigencia de la pintura, tiene que ver con los alcances amplios, tanto de la abstracción como de la pintura en sí misma. Como les decía antes, la pintura para mí es mucho más que, o sea, la pintura como idea, como concepto, es mucho más que lo que está en el cuadro muchas veces. Bueno, si les parece, habiendo dado este marco, ¿les parece que vayamos a la deriva del gesto y la forma ahora en Mavi? Claro. Y de esta manera también es súper interesante que podamos revisar a un grupo de artistas actuales respecto a la abstracción versus un historial, obviamente, que hay en la historia del arte en Chile, no sé, pensando en Ramón Vergara Gres, o qué sé yo, una Carmen Piamonte, claro, o en fin, ¿no? Tantos antecedentes con Nelia Vargas, pero me gusta esto que es como una contemporaneidad de la abstracción, ¿no? Ahí está, les doy la palabra nuevamente. Ya, entonces vamos a partir ahora comentando muy brevemente las obras que son las que están en la página del Mavi. Y esta es una obra de la Magdalena Atria. Magdalena Atria trabaja esencialmente la idea de la pintura desde el compartimiento de la plasticina. Más que un trabajo pictórico, es un trabajo manual en donde va construyendo caleidoscópicamente una relación formal entre forma y color. Entonces, los panes de plasticina que ella amasa constituyen el núcleo central de una especie de forma que a la manera de un caleidoscopio se desplaza ante la mirada del espectador, y eso genera un juego visual que tiene referencia al arte óptico o a una especie de pintura abstracta norteamericana a mediados de los 90, como las cosas que hacía más o menos Jonathan Lasker, etc.
Entonces, esta obra de Ciro es una parte de un mural más grande, y la obra de Ciro en general también, dentro de estas formas y los colores que usa, viene mucho del urbano, ¿no? Viene mucho de ese lado, y bueno, insisto en que vean los videos que están en la página del MAVI. Él hace unas intervenciones poéticas también, como que es desde ahí a donde lo lleva, como abstracción, forma y poesía visual. Josefina Concha trabaja la idea del paño textil desde el punto de vista del modelo de corte y confección, en donde la forma se constituye a partir de la urdiembre que genera la máquina de coser sobre la tela. Entonces, el color está dado por los hilos que ella selecciona para construir un determinado punto, un determinado surcido, el cual, por un efecto de acumulación, constituye no solo una forma textil, sino que también una textura. Entonces, son trabajos bastante interesantes porque establecen un diálogo muy confrontacional con las obras abstractas de Francisca Sutil de los 80, cuando ella hacía estos trabajos con pulpa de papel de algodón. En el caso de Sutil, está dado el color a partir del juego entre el papel y su teñido. En el caso de Josefina Concha, el color está dado por la costura y su constitución como una especie de textura. Esta es una obra de Sofía Donovan, y en este caso ella participa en la muestra como por su camino con la pintura, pero ella ha llegado a hacer estos objetos escultóricos, y en este caso también ella construye estos módulos, estos como ladrillos, pero después los desarma, o sea, los deja así con una forma muy similar a los ladrillos y después los rompe, y acá hay toda como una explosión de expresión muy potente, que es como una línea de trabajo que aquí yo también veo mucho de pintura en el fondo, como que la mirada de pintor está siempre, incluso en este tipo de objetos, pienso yo. En el trabajo de Colomba Fontaine, la idea de la pintura está a partir, se constituye a partir del trabajo del grabado. En cierto sentido, lo que ella hace es llevar el proceso del grabado en metal al proceso de factura pictórica. Por lo tanto, en vez de establecer la imagen, o en este caso la forma, a partir de la deposición de capas, lo que ella hace es descubrir las capas, como si se tratase de una especie de grabado al agua fuerte, en donde la corrosión que aparece en la plancha, en este caso de bronce, sería, por así decirlo, la forma pictórica o el gesto que nosotros contemplamos como espectadores. Esta obra de Rodrigo Galesio quizás es la menos abstracta. Acá reconocemos figura, reconocemos que acá como que confluyen un montón de visualidades que vienen de origen muy diverso. Por ejemplo, acá una pintura de Munch, El Grito, junto a un viejito pascuero descompuesto, esta figura tipo cómic, que también nos recuerda un poco la pintura de Liechtenstein, y un montón de símbolos, de signos icónicos que solo se pueden relacionar en el contexto de este cuadro, digamos, no tienen mucho que ver quizás. Está la Navidad ahí muy presente, por ejemplo, cristales de nieve, toda una serie de símbolos que no vemos en las otras pinturas, en los otros trabajos que son mucho más abstractos que este. Y arriba a la izquierda Mondrian también como la Claro, abstracción por excelencia. hay mucha cita, hay mucha referencia a cosas de la historia de la pintura, que también es un tema que también se trabaja mucho en pintura, ¿no? Como los mismos temas que nos interesan sobre la historia de la pintura, y Galesio, o sea, Rodrigo Galesio, antes hacía un trabajo bien interesante también, como llevando al volumen estas pinturas de Mondrian y haciendo como unos avances en las líneas, que también es como referencia a nuestra historia de la pintura abstracta. Félix Lasso mezcla el color en relación al sonido. No en vano, él es un músico que se hizo pintor. La formación inicial de Félix es músico. Por lo tanto, él relaciona muy bien la idea del color
con la idea del sonido. Eso, desde el punto de vista visual, es bien interesante porque hace evidente lo que ya muchos artistas a lo largo de la historia del arte han venido declamando, que es esta idea de que el color, al ser luz, físicamente viaja como ondas o bien como partículas. Y por lo tanto, todo color, dado su condición física, tiene una onda sonora. Entonces Félix Lasso, a través de su trabajo, lo que hace evidente es esta relación. La luz del color, pero al mismo tiempo el sonido del color. Qué bello. El tema de los valores, ¿no? Que aquí también se aplica quizá. Claro, este es mi trabajo y lo que yo hago es, tengo mucho interés en cómo funciona, en observar el color en la naturaleza. Y estos funcionan como una especie de muestrario, que en este caso son de unas piedritas que se ven allá, unas piedras que son malaquita, lapislázuli, piedras que tienen unos colores que son muy sorprendentes, que a mí me fascinan mucho, y que en este caso lo que hice fue pintar los colores, como extraer, reproducir los colores lo más precisamente posible, que es algo que en mi trabajo de taller intento que quede igualito el color a lo que estoy viendo, cosa que es mi interés, pero por otra parte el color funciona de una manera en que también es imposible lograrlo, hay como una cosa doble. Y a estos colores yo les pongo un nombre, así como siguiendo esta idea de muestrario, que extraigo de libros que leo. En este caso de muchos azules y grises, la mayoría de los nombres son de pasajes de María Luisa Dombal, y de La última niebla, de la María Luisa Dombal, y varios. O sea, yo soy como bien abierta con las lecturas. O sea, tomo un libro, cuando estoy en otra parte tomo un libro, lo leo y de ahí voy sacando información, mucha novela, por ejemplo. Entonces todas estas novelas hacen una relación con el paisaje y los nombres que tomo son pasajes en que se describe brevemente alguna situación, un cielo o cualquier cosa. Entonces como que cada color va adquiriendo un nombre. Ese es como mi enfoque en este trabajo. El trabajo de Mono Lira es una investigación en torno al video, pero un video bastante particular porque es una especie de mosaico o collage de distintos instantes en la vida de la ciudad, los cuales él va haciendo coincidir por los efectos compositivos de la arquitectura de la ciudad. Entonces, finalmente, lo que nosotros tenemos como espectadores es un mosaico de imágenes en donde al principio no entendemos nada, pero después de 1 minuto o 2 minutos de observación atenta, descubrimos que en las arquitecturas que el artista ha seleccionado y al mismo tiempo ha ido editando, recortando y superponiendo, vemos la vida de la ciudad a partir de los habitantes, del movimiento de los autos, etc. Y esto hace que el trabajo, en este caso videográfico de Mono Lira, en Valparaíso él presentó una pintura muy interesante, sea bastante irreverente desde el punto de vista de lo que es el videoarte, ya que nosotros estamos acostumbrados en la escena local a tener videoartistas que hacen documentales como videoarte, y por otra parte, él desde el video deconstruye la imagen filmada, pero al mismo tiempo construye una nueva realidad que toma una cierta relación con la pintura cubista del Picasso de los años 20, o también con el collage dadaísta de un Kurt Schwitters, por ejemplo, de los años 30. Entonces su trabajo, sin lugar a dudas, llama mucho la atención. Y llama mucho la atención porque precisamente hace videográfica una realidad fragmentaria que nosotros habitualmente la tenemos condensada en la estética del collage. Santísimo. Además, después le podemos pedir a Mono Lira su opinión, que estaba conectado en lo que vi, entre otros artistas. Es muy lindo su trabajo. Sería interesante que a lo mejor de repente él tuviera YouTube, algunos de estos fragmentos del video, un trabajo realmente muy interesante. Yo lo he disfrutado mucho las veces que él nos lo ha mostrado con Consuelo. Lejos, un artista muy talentoso. Y de los más jóvenes quizás de esta curatoría, diría yo. Sí, yo diría que es de los más jóvenes, pero yo diría que no por joven está en la exposición, es por su talento, realmente un talento desbordante.
esta es la obra de Paulina Mellado que mostró en Valparaíso. Y cuando yo conocí la obra de Paulina, me llamó mucho la atención la manera en que ella hace como intervenciones en el paisaje con materiales muy cotidianos también, como micas, y va haciendo unas pequeñas, estas intervenciones son como, yo siempre las vi como una especie de paisaje, por eso encontré interesante la relación con la pintura, como cómo construir un paisaje con estas formas abstractas que intervienen de una manera muy leve en una superficie. Francisco Morán en Valparaíso presentó una suerte de instalación lumínica con efectos de discoteca, que era como humo y luz, muy interesante. Y para la muestra virtual del MAVI, y también creo yo para la exposición presencial, va a presentar esta serie de trabajos que son intervenciones sobre grandes pliegos de papel. Estas intervenciones sobre grandes pliegos de papel se manifiestan como un juego acuoso de la mancha sobre el soporte, y cómo este juego acuoso de la mancha sobre el soporte de papel, de alguna manera por los efectos del secado, se van superponiendo capas sobre capas, las cuales van generando diversas texturas y juegos cromáticos. Entonces es un trabajo bastante interesante porque si en el caso de Mono Lira tenemos una relación de la imagen videográfica en relación a la estética del collage, en el caso de Morán tenemos la relación de la acuosidad de la mancha, en este caso la mancha que no es acuarela, sino más bien es un químico diluido, en relación al soporte como una especie de mácula, o por así decirlo, como una especie de película fílmica o emulsión, si ustedes lo quieren, que por efectos de la superposición y este entrecortamiento por su dimensión química, genera el juego cromático. Es bastante interesante el trabajo. Quizá esta imagen no le hace honor a lo que nosotros hemos visto con Consuelo en su taller y que esperamos él muestre en el MAVI. Bueno, este es el trabajo de Carlos. No sé si quieres hablar tú de esto, Carlos. ¿No? ¿Te toca a ti? Ya. Este es el trabajo que además lo escogimos para la exposición o sea, para la invitación de la exposición, y corresponde a una serie que Carlos hace, que es tomar muchas fotos, que se llama Minimal Marginal Series, y After Brice Marden, que es un pintor también. Y en esta serie, Carlos, lo que yo creo, Carlos hace como una especie de catastro muy grande de unos hallazgos urbanos. Está súper bien lo que tú dices, John, me parece muy bien, me gusta esa palabra, hallazgos. Mira, Hallazgos. voy Eso a, iba a decir. ¿Qué hallazgos? voy a explicar una cosa muy simple para el público de Anten y todos los que tienen interés. Hace unos 5 años atrás, idea de la plataforma Instagram, así como muchas personas suben fotos de placeres, fotos íntimas, fotos que en el fondo constituyen el cotidiano de las personas. Yo, y creo que simultáneamente un montón de artistas por el mundo, utilizamos la plataforma Instagram como una manera de hacer de esa plataforma un lenguaje artístico. Por lo tanto, lo que yo he hecho durante 5 años en mi cuenta de Instagram es reflexionar y al mismo tiempo criticar la estética minimalista que tanto me fascina. Minimal Marginal es una visión bien personal de cómo veo yo el minimalismo. Entonces, cuando voy por la ciudad, como señala Consuelo, encuentro hallazgos, objetos, elementos en la urbe que me seducen a fotografiarlo y a confrontarlo con obras del arte minimal que yo he tenido la suerte de ver en los museos por el mundo. Brice Marden es un gran pintor minimalista neoyorquino de los 70. Es sin lugar a dudas el pintor mejor pagado de la escena neoyorquina. Trabaja para la galería Matthew Marks. Él tiene un sueldo hasta no hace muchos años de $100,000 al mes. Aparte de que sus cuadros, el más barato vale 2, 3 millones de dólares. Entonces, un pintor tan cotizado como Brice Marden, yo me lo encontré camino a la casa de mis padres, en la comuna del Bosque,
en un taller mecánico, lo que ustedes están viendo es la portón mal pintado y oxidado de un taller mecánico cerca de la casa de mis papás, que curiosamente los colores se refieren a las pinturas de los años 70 de Bryce Marley. Entonces, a través de esa cuenta que tengo yo en Instagram, pueden ver un montón de cosas que yo subo diariamente. Diariamente se sube una fotografía en 3 versiones. O sea, es una fotografía, eso te iba para precisar. Esto es una fotografía de unas texturas que tú Sí. encuadraste. Y esta fotografía solamente existe en Instagram. Uh-huh. Es probable que algún día yo haga un libro, o ahora en CCU va a haber una exposición sobre esto, pero en el fondo lo que yo decidí hacer para Instagram es una visión del arte minimal desde la marginalidad en donde yo vivo, en donde la imagen existe ahí, solo en Instagram. No tengo yo la ambición de hacerla más allá de eso. Perfecto. Preguntan la audiencia, ¿cuál es tu Instagram, por favor? camparibianco.com @camparibianco. Ahí pueden ver, es una cuenta abierta, no es privada. Así que ahí pueden ver diariamente lo que yo subo. Excelente. camparibianco.com, a seguirlo. Sí, Entonces, ahí pueden verlo. continuamos. Esta es la obra de Ricardo Pizarro. Es una, es una pequeña tela de 30 por 30 en lino, donde él hace otro desplazamiento. O sea, si bien en lo que vimos de la muestra en Valparaíso, él ocupa este material toalla nova para pintarlo como soporte. En este caso lo que él hace es trasladar el diseño de la toalla nova y lo va perforando. Es decir, hay como un doble desplazamiento ahí ya del diseño de la toalla nova. Y, y es bien interesante también cómo, yo sé, lo digo harto, pero yo me imagino cómo transcurre el tiempo para hacer este trabajo y creo que ahí tiene mucha relación con cuando uno está pintando, ¿no? Como que uno entra en una especie de concentración súper grande y aquí el afán es estar perforando ese hoyito de ese diámetro a la distancia con el otro, traspasando esa plantilla. También tiene relación con el grabado un poco, o sea, a partir de una matriz se va pintando. Acá no hay una creación en rigor, o sea, no hay como una creación de mundos ni de imaginarios, sino que hay un proceso. Esta obra es casi también tiene mucho que ver con los procesos artesanales, que también son bien interesantes, como en el caso de la Josefina Concha también. Ahí hay un aprendizaje de cómo se hace eso, qué sé yo, y acá, como en el caso de la Malu también, a mí me gusta hablar de que estos artistas se inventan un sistema. Te iba a comentar que en general todo lo que hemos visto está súper unido con el oficio y la manualidad, como que la Claro, tecnología y quizás lo industrial o el mandar a hacer cosas para un proyecto, otros exactamente. medios y otras formas de generar producción artística, pero acá todavía estamos en la manualidad, ¿no? Sí, sí, totalmente. Y claro, la relación con lo artesanal es muy bonita porque cuando uno no sabe, por ejemplo, si yo empiezo a aprender otra cosa que me pasó mucho tiempo, trabajé con resina y aprendí sola, y claro, había mucho de error, muchas veces me salió mucho humo de la resina, hasta que aprendí preguntándole al que la vendía, qué sé yo, no tomé un curso de hacer resina, entonces como, claro, el oficio se va aprendiendo de alguna manera cuando no es la pintura, mucho con ensayo y error, que es algo muy propio del arte del taller, un trabajo de taller que yo creo que en todos los casos es muy consistente, hay mucha concentración, hay mucha dedicación, como, como que la mayoría del arte, del proceso de arte consiste mucho en eso también. Por eso me ha parecido muy interesante en esta curatoría el tema de la tecnología de los materiales y sus investigaciones. Ya, continuemos con Jimena Rojas. Jimena Rojas en Valparaíso presentó una pintura y aquí va a presentar una selección de su cerámica. Ella lleva ya un par de años investigando la posibilidad de la cerámica como una suerte de investigación de lo que podrían ser
el objeto cotidiano convertido en reliquia. Entonces lo que ustedes están viendo aquí es una suerte de elenco de objetos construidos en cerámica que se constituyen en su conjunto como un conjunto de pequeñas reliquias que se remiten al cotidiano del artista y al mismo tiempo a las relaciones que el artista tiene desde estos objetos con su manera de entender la pintura, en el sentido de la forma nuevamente, el color y, en este caso, la textura que permite la porcelana. ¿Y esta composición va directo al muro o se presenta sobre un soporte? ¿Cómo funciona esa parte de la obra? Hasta donde yo conversé con ella, y creo que también Consuelo conversó con ella ese día, con Jimena estábamos conversando un poco respecto al espacio que ella tiene asignado en el MAVI de presentarlo en una repisa, si no me Ya, equivoco. Yo creo que para la muestra virtual ella hizo esta presentación al muro. perfecto. Estoy precisando algunos detalles ¿No? de montaje. Seguimos. Esta es una obra de Macarena Ruiz Tagle y que el trabajo que ella hace tiene que ver con la observación del color, pero la observación del color en el mundo, que es un tema muy interesante porque, claro, el color funciona y hay que comprenderlo muy bien para poder manejarlo. En este caso, lo que ella hizo son estos círculos que son convexos y que están pintados con una pintura que es para autos, que es tornasol. Esta pintura cambia dependiendo del punto de vista. Entonces, si nos movemos, la vemos un poco violetas, azules, verdes, qué sé yo, y cambiamos el ángulo y lo vemos de otro modo. Entonces ella hace un acercamiento como lleva a la obra este funcionamiento del color en la naturaleza, en el mundo, como es el sol, porque en la tarde está rojo, qué sé yo, este tipo de cosas. Y claro, se llama océanos verdes. Es una serie de esculturas esta. Perdón, quería complementar que ella también trabaja con la fenomenología y la percepción del ojo, y ahí también entra como ese vínculo, ¿no? Estos trabajos de Malu Stewart son, por así decirlo, el descarte en su taller. A Consuelo le parecieron fascinantes que fuesen una obra en sí misma y cuando me lo comentó y vi yo los registros, me pareció muy interesante que esto que ella considera una especie de descarte, de prueba, de investigación en torno a la forma y el color, finalmente se convirtiese en una obra. No sabemos en este minuto cómo lo va a presentar Malu, pero sí lo que sabemos es que va a causar sensación en el público porque habitualmente lo que nosotros entendemos por color es una suerte de capa o de deposición sobre un determinado soporte. Cuando uno habla un poco de las cualidades del color, uno siempre se queda en la idea de la intensidad del color, de la saturación del color, pero no en esta posibilidad física de que el color pueda tener un volumen. Y lo que nosotros estamos viendo aquí en esta obra de Malu Stewart, que es una investigación de ella, es la capacidad volumétrica del color. Sobre todo si pensamos que la historia de la cultura chilena es bien monocroma, porque es o en piedra, o en madera, o en metal. Entonces, los escultores en Chile nos tienen acostumbrados a que la escultura no es con color. Y los pintores nos tienen acostumbrados a que si es con color es como de pocas capas. Podríamos decir que el único artista chileno que exploró el color como volumen fue Pancho Smyth. Y yo creo que Malu Stewart de alguna manera retoma esa idea que dejó esbozada Smyth en varios trabajos de los años 90. Sí, si alguien quisiera profundizar en Malu Stewart, hace 3 semanas hicimos una sesión con ella, así que en el canal YouTube hay una sesión dedicada a su obra. Lo esperamos hacer con todos estos artistas, así que pronto. Esta es una obra de Francisca Sutil, que es óleo, y que corresponde a una serie que ella ha venido trabajando hace bastante tiempo ya, y en que, bueno, a mí esta obra me conmueve mucho porque desde el título, ¿no? Y acá lo que vemos es una serie de gestos que se van
poniendo unas pinceladas muy tenues que se van poniendo, ubicando unas al lado de otras, y lo que Francisca dice en el video que está en el Mavi también es como una relación, y que yo también, como en el caso de Pizarro, acá yo veo una gran concentración en el trabajo en sí, como en entrar en una especie de meditación al estar enfrentado al soporte, a la tela, o al papel también en otros casos en ella, pero en este caso, claro, se va poniendo este gesto uno al lado del otro y al parecer, bueno, obviamente no hay una retícula detrás, no se sigue un patrón, sino que se van ordenando y se van generando cosas muy interesantes. Además hay bastantes colores diferentes que funcionan muy distintos sobre negro, por ejemplo, o sobre superficies blancas que ocupa, o sobre otro tipo de papeles, pero papeles como más artesanales, pero acá a mí me parece muy interesante esa como persistencia en, en un gesto muy, muy mínimo. Entonces, al observar al recorrer estas pinturas, una muestra en Sala Gasco hace un tiempo, donde había varias, donde podíamos como ir recorriéndola dentro de los similares que se ven a una cierta distancia o al ver varias juntas, uno se puede como involucrar mucho en esta especie de estado en que uno se puede concentrar y ver y recorrer unos gestos tan mínimos, ¿no? Es muy bonito. Este es un detalle de la obra de Valentina Rosales, que son unos bordados sobre unas fundas de almohada. Es un trabajo muy sutil, en donde nuevamente vemos la relación del corte y confección como posibilidad pictórica, desde el punto de vista de que las puntadas que ella hace en la funda para la almohada se remiten a la idea del gesto o la mancha sobre la tela. En estas obras de Andrés Bío, estas son las que mostró en Valparaíso también. Acá, en el caso de Andrés, también hay un trabajo que es sobre la tela, sobre el dibujo, y él va trazando muchas líneas, y en este caso esta chaya, ¿no? Como el confeti, que se va pegando, y en este caso de la estrella roja es una trama, es un entramado de papel también, de diario. Entonces son materiales muy simples que van configurando estas visualidades. Acá vemos figuras, ¿no? Vemos figuras abstractas y que también para mí son me interesa mucho el proceso, como en el caso de Francisca, o en el caso de Ricardo Pizarro, de Francisca Sutil y de Ricardo Pizarro, me interesa mucho ese proceso de estar haciendo esos pequeños gestos sobre la superficie. Eh, y muy consistente en el tiempo también, ¿eh? Hay una repetición constante, un volver y volver encima. De ese oficio, de esa manualidad de Claro. que hablábamos también, ¿no? Estos son unos trabajos sobre papel de Rodrigo Zamora, donde él mezcla la témpera con la acuarela, y son muy interesantes porque están referidos a fotografías que sirven de modelo para hacer estas obras, las cuales él aparentemente reproduce manualmente, pero la gracia es que cuando uno se acerca descubre que son una especie de construcción que termina delimitando la forma de la obra, ya que el formato que el artista utiliza es una especie como de formato postal, en el cual él, por la sumatoria de sus partes, termina construyendo lo que uno está viendo. Son trabajos bastante interesantes por lo minucioso de cómo él utiliza la técnica acuosa de la témpera y la acuarela, y al mismo tiempo como esta figuración de corte abstracto o no figurativo, si ustedes lo quieren, está referido a un modelo fotográfico que muchas veces él nos explicó con Consuelo, registra bolsas de basura, postes de la luz, tendidos eléctricos en la ciudad, y esos elementos a él le sirven como modelo o base de trabajo para realizar este tipo de obra. Ah, Jaime, hola, ¿cómo estás? Hola, voy a activar mi cámara para que me puedan ver. Cuéntanos sobre tu trabajo, por favor. Bueno, yo para esta serie hice muchas pinturas, nos pidieron que subiéramos una foto, así que subí solo esa.
en general yo trabajo con muchas cantidades de pintura, mucha gente me dice que parecen tortas. Y vengo hace aproximadamente hace 5 años trabajando con pintura, improvisando todas las variables y casi aprovechando siempre los errores que aparecen a medida que voy avanzando. Entonces, para este proyecto decidí implementar de alguna forma más sistemática la manera en que yo ordenaba esta gran cantidad de pintura, y para esto me acordé de la manera en que se organizan las tejuelas chilotas, ¿cierto? Las de madera que van una sobre la otra. Entonces, en esta pintura en especial se ve eso. Estas capas que parecieran ser triangulares y también parecen una ola o una cadena montañosa, se superponen una sobre la otra. Entonces, por ejemplo, puse la primera capa celeste, que es gruesa, dejé que se secara, pasaron 3 días y luego viene la hacia abajo. Entonces, es una pintura que tiene mucho relieve y que tiene una gran cantidad de materia, pero a su vez se contrapone con un orden y una precisión, porque generalmente el arte abstracto tiene poca materia. Entonces creo que lo interesante del trabajo aquí es que es geométrico, es entre comillas limpio, pero también tiene mucho volumen. O sea, es como ver una torta ordenada, algo que creo que eso sería como un resumen así en 2 minutos de lo que estamos viendo ahora. Muchas gracias. Y también me parece muy interesante de tu relación como artista con el color, con lo cromático, porque en los frontales como un ordenamiento y por el lateral como que vas a otra como relacionamiento de colores, ¿no? Ahí Sí, también, pues para que imagino que eres también el un trabajo sea más tremendo colorista. dinámico y se vea más entretenido. Voy a anotar mi cuenta de Instagram en el chat para que lo puedan ver. Buenísimo. También es un perfil abierto, así que ahí hay varias del trabajo, y está el video también. Todos invitados a seguir a Jaime Alvarado y a todos los artistas de la deriva del gesto y de la forma. Y para ir cerrando, queridos amigos, gracias Jaime por tu Nos comentario. vemos. Consuelo y Carlos, voy a preguntarles un poco más por esta poética del título, de la deriva del gesto y de la forma, que entiendo que, claro, apela al irse, al desplazamiento, al alejamiento desde la pintura, ¿no es cierto? Y todo lo que hemos visto de estos desplazamientos. Entonces, también preguntarles su opinión personal sobre la vigencia de la pintura hoy. ¿Cómo ven ustedes actualmente en el 2020? Yo creo que, claro, la pintura ha sido bastante maltratada de alguna manera en el ámbito de las artes visuales, pero para mí en lo personal la vigencia de la pintura tiene que ver, bueno, básicamente lo más esencial es que hay mucho pintor pintando, de alguna manera, y las discusiones, incluso como la discusión entre la vigencia, ya discutir sobre la vigencia de la pintura es ponerla vigente, es decir, mientras se hable de pintura, mientras haya temas que tocar sobre la pintura sigue vigente. Y claro, en lo contemporáneo el arte tiene muchos caminos muy diversos, pero en verdad desde la primera vez que se anunció la muerte de la pintura, que fue cuando se inventó la fotografía finalmente, desde ese momento la pintura cambió la historia, cambió lo que se hacía con pintura. Entonces, por ejemplo, pintores como los impresionistas, los vanguardistas que tenían en su momento fue cambiar el concepto, ¿no? Cambiar la idea de lo que se representaba. Y eso es algo que sigue ocurriendo siempre. Entonces yo creo que esa vigencia tiene que ver, que la vigencia tiene que ver con eso, con que la pintura está presente de alguna manera en la discusión sobre la pintura y como les decía al comienzo, los alcances que puede tener. Claro, y justamente esta exhibición consiste en indagar sobre sus posibilidades, referencias, alcances, desplazamientos. Claro, la idea de la muestra de hecho surgió en una conversación con Carlos acerca de eso, justamente. Bueno, y perdón.
la curatoría de Carlos también tiene que ver con eso, con el título de la exposición, con la deriva, porque el texto curatorial que Carlos escribió tiene que ver con la teoría de la tectónica de placas, en el fondo de la Tierra, finalmente. Entonces, cada uno de los artistas correspondería a algunos de estos continentes, ¿no? Y en algún momento, como él señala en el texto, fueron un todo y se fueron separando, y de ahí el nombre, y de ahí también los caminos diversos que la visualidad en pintura tiene ahora. Qué bello. Carlos, y antes de que tú nos des tu perspectiva, les cuento que acá estamos viendo justamente la exhibición en el MAVI, que vuelvo a agradecer al Museo de Artes Visuales, MAVI, por esta sesión. Y como ya revisamos a cada uno de los 21 artistas, ustedes mismos pueden ir y seguir explorando. Y además hay todo un set de videos, como pueden ver ahí, que también los va a llevar a visitar y revisar estos 21 artistas con un poco más de profundidad, para luego ya ver una exhibición prontamente presencial. Carlos, por tu parte, sobre esta pregunta. Yo no creo que la pintura sea maltratada. Ahí difiero con Consuelo. Yo creo que hay artistas, pintores que se sienten maltratados. Uno de los grandes desafíos que tiene la pintura hoy es que hay muy pocos pintores en comparación a los que se dedican a la fotografía, a la instalación, a la escultura, a las artes mediales, etc. Pero lo interesante es que esos muy pocos pintores que hay son muy buenos. Entonces, eso hace que los que se quieran hoy en día dedicar a la pintura les sea difícil alcanzar un lugar de reconocimiento. Porque como hay tan pocos pintores y son tan buenos, es difícil hacerle el punto a un artista, por ejemplo, como de los que están vivos. Yo podría citar a un tipo como Ansel Kiefer, como Marcus Lupert, como David Hockney, o los más jóvenes como Jonathan Lasker, como Peter Halley. Son artistas muy buenos. Entonces, el gran problema que tienen muchos artistas que hoy en día se quieren dedicar al oficio de la pintura es que no son tan buenos. Entonces ahí ellos se sienten maltratados, porque en realidad no hay un reconocimiento, no hay una ayuda, entre comillas. Cuando Consuelo me comentó la idea de hacer esta exposición, yo la imaginé como una visión panorámica de lo que podía ser el lenguaje de la pintura en los últimos 30 años en la escena cultural local. Esta idea panorámica obedece esencialmente a dar una especie de mirada con una cierta perspectiva en torno a un grupo de artistas que, sin ser ellos o ellas, amigos o amigas, tienen como norte un dejo reflexivo en torno a la pintura y su desplazamiento. Tomé como punto de partida la deriva de los continentes, pero también no puedo negar, después de conocer las obras de cada uno de los artistas que fuimos seleccionando, de ver la puesta en escena en Valparaíso, de que en esa deriva también hay un desvío. Y eso ya es una dimensión situacionista, como Guy Debord, que quería recorrer París con el mapa de Berlín. Entonces él quería perderse en la ciudad, desviarse en la ciudad, derivar en la ciudad. Y desde ese punto de vista la exposición, ustedes la ven en términos virtuales y espero que también en términos presenciales, van a ver de que en esta deriva también hay muchos desvíos. Y estos desvíos conducen a otros momentos, a otras instancias, que no necesariamente son en torno a la pintura, pero que tienen que ver con la pintura. Y eso a mí me parece muy interesante, porque habla un poco de que en esta mirada panorámica hay una amplitud, no solo de criterio en la selección de los artistas, sino que en cada artista hay una suerte de mirada crítica respecto a lo que está haciendo, y respecto a cómo lo está haciendo y con qué lo está haciendo. Entonces, es interesante porque el espectador, sin ser un experto en pintura no figurativa, pintura abstracta o todo lo que ustedes quieran, puede adentrarse en los mundos de estos creadores desde los materiales, desde el color, desde la forma, desde el formato y desde el tema, que es el no tema. Bueno, yo creo que con esas reflexiones es una muy buena forma de cerrar
por tu parte, Carlos, si quieres agregar algo más. Y No, muchas Consuelo gracias. también, Muy te amable. invito a quizás cerrar con algo más si quieres agregar. No, agradecerles por escuchar y interesarse en las obras de los artistas y, bueno, y invitarlos, como tú dijiste, de nuevo a ver los videos sobre todo. Yo creo que en este tiempo en que estamos un poco encerrados todavía, estas plataformas virtuales permiten ese acercamiento más cercano, sin serlo en verdad, a, a escuchar a los artistas. Los videos son bien interesantes y sobre todo porque se habla de los procesos, que es algo que en las exposiciones queda un poco ausente para los espectadores. Yes. Y bueno, gracias por la invitación y gracias a todos los que escucharon.